Y vamos en un momentito más, entonces ya a dar inicio a nuestra sesión síncrona. Decirles primeramente que de verdad estoy muy satisfecho, o no sé si es la palabra correcta, pero para decirles que en el foro de esta semana ha habido unas participaciones que realmente han dado un salto cualitativo con respecto a la semana pasada. Yo no sé si por ser la semana de inicio apenas estaban comenzando a tocar la temática de esta materia, pero esta semana de verdad vamos a un muy buen nivel. Así que, pues de mi parte, decirles que esto es muy, muy, muy satisfactorio. Así que las saludo, aquí a Ana Gabriela, Cecilia, Lorena, a Miriam, a Olga, Patricia Pontilla, eh, al parecer no tendremos clases, no, sí. Sí tendremos. No, sí, no, disculpen aquí que no estaba yo a tiempo. Pero bueno, ahora vamos a dar inicio. Me interesa compartir con ustedes dar algunos acentos a propósito de esta temática de las consecuencias teológico-pastorales del Concilio Vaticano II. Quiero entonces con ustedes dar un pasito más, ¿no? En torno a esta temática. Decirles que, bueno, también esto, ¿no? No quiero que ya la semana pasada tocamos, aunque no fue directamente el Concilio Vaticano II, pero ya comenzábamos a hacer mucha referencia a lo que es este evento eclesial llamado Concilio Vaticano II, ¿no? Ahora lo que queremos, lo que quiero hacer entonces es ciertamente mostrar cuáles fueron ya los acentos propiamente y por qué de alguna manera se le llama o se dice que con el Concilio Vaticano se dio un giro copernicano, ¿no? Entonces es lo que vamos ahora a hacer. Miren, aquí está. Espero que, a ver, eco. Entonces, muy bien, saludo también a Ana Gabriela Rentería, Rosalba, este, bien. Eh, bueno, entonces, consecuencias teológico-pastorales del Concilio Vaticano II. Hola, buen día también a Rosalba. Como ya ustedes lo fueron leyendo en los materiales, pues el que convoca al Concilio Vaticano II es Juan XXIII, ¿no? Eh, Allá al final de los años 59, de hecho, se anuncia el concilio el 25 de enero de 1959, el día en que la iglesia celebra la conversión de San Pablo. Lo anuncian, por supuesto, no inicia en ese año, sino que es solo el anuncio. El concilio dará inicio el 11 de octubre de 1962, ¿no? Es el inicio del primer periodo de sesiones. Inicia en el año 62 y terminará en el año 65, el 8 de diciembre de 1965. Es la conclusión solemne del concilio. Muy buenas tardes también a Miriam Lisbeth Ambrís. Ahora, ¿qué es lo que se preguntó centralmente el concilio, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta orientadora, la pregunta central de fue, ¿cuál es la misión de la iglesia en el mundo de hoy?
Esa fue una pregunta, fue un concilio eminentemente eclesial, así como eminentemente pastoral. Ya esa frase ya la han escuchado de mí. Pues también se centró mucho en estar atento, en volcarse hacia la misión de la iglesia en el mundo de hoy. ¿Cómo debe la iglesia determinar su relación con el mundo? ¿No? Dicho con otras palabras. Saludos también a Lorena Guadalupe, bienvenida. Pero también había otras preguntas importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo debía entenderse el ministerio eclesial? ¿Cuál es la responsabilidad de los laicos en y por la iglesia? Esas preguntas estuvieron presentes y orientaron la reflexión dentro de las sesiones conciliares, ¿no? Durante estos 3 años, del año 62 al año 65, y además, por supuesto, fueron las preguntas que dieron pie, pauta a todos los documentos que nosotros conocemos y que ustedes ya muy bien han trabajado a lo largo de esta semana. Solo para dar una idea, ¿no? Y decir, bueno, pero pues los concilios en general se han centrado en esto, ¿no? En esta temática, ¿no? En preguntarse cuál es la misión de la iglesia, cómo realizar su misión. Y pues, fíjense, la verdad es que, a decir verdad, las preguntas básicas de otros concilios han ido en torno a la fe cristiana, ¿no? Preguntas sobre cristología, doctrina trinitaria. Sobre estos temas fueron los temas centrales de los 4 primeros concilios. Más tarde, pues lo que trataban los concilios eran problemas disciplinares y políticos. Fue hasta el 19º Concilio Ecuménico de Trento, allá en el siglo XVI, y en el 20º del Vaticano II, en el siglo XIX, donde se trataron nuevamente importantes tratados dogmáticos, ¿no? Algunos en el siglo XVI contra los teologúmenos de los reformadores. Recordaremos que en ese siglo pues, fue la gran reforma luterana, y de igual modo una sanción de parte de la Constitución de la Iglesia para bien del papado. Bueno, esos fueron, digamos, los acentos, las preguntas que trabajó, que desarrolló, reflexionaron otros concilios. Entonces, solo para que ustedes tengan presente qué discutieron los concilios anteriores. Por eso se puede decir que el Concilio Vaticano II es un concilio como ningún otro concilio. El Concilio Vaticano II no fue planeado contra algo, sino para algo, ¿no? Entonces, el Papa Juan XXIII convocó a la Iglesia no para movilizarla contra algún enemigo, ¿no? Aunque el Vaticano I, allá en el siglo XIX, tenía como enemigo a los modernistas, ¿no? O al comunismo naciente. San Juan XXIII, no quería movilizar a la Iglesia contra ningún enemigo, sino para que ella misma se renovara. A él le interesaba que la Iglesia misma diera un vuelco, es decir, hiciera un ejercicio de autorreflexión, de autoevaluación para redescubrir, ¿no? Cuál era su papel, su misión en este mundo. Tenía que ser, por tanto, una asamblea de la Iglesia para la Iglesia. Más tarde, Pablo VI preguntará, ¿no? Ecclesia, qui dicis de te ipsa, lo cual significa, Iglesia, ¿qué dices de ti misma? ¿Cómo puede enfrentar la Iglesia a las cuestiones del tiempo actual? ¿No? Se desprendía era una segunda pregunta. El concilio fue tratado en 2 grandes vertientes. Vida de la Iglesia hacia su interior, ese movimiento ad intra, y por otro lado, la vida de la Iglesia en las relaciones hacia afuera, o sea, ad extra. Por tanto, se trataba de una cuestión también relacional, la Iglesia y el mundo, ¿no? Iglesia y mundo que se ponen en una relación de diálogo, pero en una relación también, digamos, diríamos, de una correlación también esencial, fundamental, ¿no?
Es decir, la iglesia se sabe y hace conciencia de que ella está en el mundo y la esencia de su misión es para el mundo. Por tanto, caerá en la cuenta también y tendrá que hacer este ejercicio de elaborar un discurso, ¿no? Un discurso cristiano que pudiera también tomar en cuenta, al menos saber dialogar con el discurso de las ciencias. Bien, hasta ahí vamos bien. Bueno, una palabra clave y que ya ustedes también van poco a poco familiarizándose con ella, es el tema del ayornamiento de la iglesia, ¿no? ¿Qué quiere decir ayornamiento? Ayornamiento es una palabra que se puede traducir por puesta al día, ¿no? Por actualización, aunque igual muchos dicen, bueno, sí, ayornamiento no precisamente es actualizar, pero tiene que ver, ¿no? Es decir, un orientarse hacia el hoy, ¿no? Y la iglesia tenía que orientarse hacia el hoy para valorarlo, para valorar ese momento histórico actual y a partir de eso orientar sus líneas de acción. No estar más anclada en estructuras del pasado, no estar más dialogando con fantasmas del pasado, sino reconocer quién es hoy su interlocutor, ¿no? ¿Qué es lo que están viviendo hoy los fieles a los cuales ella sirve? Y entonces, hacia esos fieles, ¿no? Con sus desafíos, con las problemáticas de hoy, hacia allí orientar sus líneas de acción. Entonces, los discípulos de Cristo tenían, por tanto, que hablar los idiomas de los pueblos también, ¿no? Es por eso que el concilio es designado con metáforas como diálogo, pueblo de Dios, comunión, signos de los tiempos, evangelización, iglesia de los pobres, entre otros, ¿no? Porque fueron todas estas, todos estos conceptos, categorías, cobraron una fuerza impresionante durante el Concilio Vaticano II. Bueno, me gustaría ahora hacer una breve presentación para que ustedes perciban cómo fue este cambio, este giro que se dio en el Concilio Vaticano II y particularmente en dos de sus constituciones que hablan sobre la Iglesia. Primero, la Constitución Lumen Gentium, que es la constitución dogmática de la Iglesia, y luego dar también un repaso por la Gaudium et Spes, que es la constitución pastoral de la Iglesia en el mundo actual. Bien, entonces echemos un vistazo al primer esbozo de la constitución dogmática. Fíjense, en este primer gran esquema se pretendía tratar en primer lugar la imagen tradicional de la Iglesia, ¿no? La imagen tradicional de la Iglesia que dice, sí, reconocemos y Cristo es la cabeza de la Iglesia, pero luego vienen, pues, el vicario de Cristo y los obispos, ¿no? Luego los sacerdotes, todos los ministros ordenados. Entonces, es decir, en primer lugar, la jerarquía, por tanto, la acentuación de la estructura jerárquica de la Iglesia y acentuando el carácter institucional de la Iglesia. O sea, como el gran primer esquema, esbozo de la constitución dogmática de la Iglesia Lumen Gentium. Bien. Hubo entonces, se dio frente a este primer esquema, esta primera propuesta, un giro copernicano en la comprensión de la Iglesia. ¿De qué se trata? En octubre de 1963 se presenta un nuevo esquema, donde no se tenía como primer punto la estructura tradicional de la Iglesia, sino que se va a hablar en primer lugar del misterio de la Iglesia, el misterio que la habita, el misterio también que la Iglesia refleja en el mundo. En segundo lugar, se va a hablar de la constitución jerárquica de la Iglesia y especialmente del episcopado.
En tercer lugar, el pueblo de Dios y especialmente los laicos. Y en cuarto lugar, el llamado a la santidad en la iglesia. ¿Qué es lo que pasó? Después de algunas recomendaciones, quedó el capítulo sobre el pueblo de Dios antes del capítulo sobre la jerarquía, ¿no? Entonces, por supuesto que permanece en primerísimo lugar el tema del misterio de la iglesia, ¿sí? Para hablar, pues, que la iglesia también es la comunión de los santos, es una comunidad convocada por Dios, que tiene como misión principal ser sacramento, reflejar el misterio de Dios en este mundo. Pero después, en lugar de hablar de la constitución jerárquica de la iglesia, se hablará sobre el pueblo de Dios. Esto, más que una recomendación redaccional, se trataba de la superación de la imagen clerical de la iglesia en el concilio, así como también la superación de la concepción unilateral de la iglesia orientada a la jerarquía. Bien, aquí cito a Hilberat, que dice así: el concilio intentó, en el sentido de un giro copernicano, que lo que es la iglesia no fuera más determinado desde la jerarquía, sino desde los ministerios, sino que los ministerios, fueran determinados dentro de la común vocación y misión de los creyentes. Entonces, ya no más esa imagen jerárquica, sino al contrario, que se pusiera el acento en la común vocación y misión de los creyentes y, por supuesto, que allí, en este pueblo de Dios, identificar los diversos ministerios que tiene la iglesia. ¿Sí? ¿Percibimos? Espero que si hubiera alguna pregunta o algo no está muy claro, me lo hagan saber por medio del chat. Bueno, entonces, continuando este giro copernicano, la jerarquía, papa, obispos, presbíteros, no es lo primero ni lo decisivo, sino la unión. Lo que sí es decisivo es la unión en el bautismo a Cristo y al pueblo de Dios. Se reconocerá que lo más importante aquí es que por el bautismo participamos del único sacerdocio de Cristo. Y por el bautismo todos nos hacemos pueblo de Dios. Entonces, la iglesia se definirá no desde el clero, no desde la jerarquía, sino desde el misterio y pueblo de Dios. Entonces, este es el giro copernicano que se llevó a cabo, ¿no? Ya no más definir y comenzar, como en otros concilios, hablando de la iglesia como esta institución que sigue los mandatos divinos y que se organiza por sus ministros, ¿no? El papa, obispos y presbíteros, sino que ahora se dará un énfasis en descubrirse, de que la iglesia se descubra como ese pueblo de Dios, un pueblo de profetas, sacerdotes y reyes, ¿no? Un pueblo de creyentes, ¿no? De seguidores en Cristo Jesús que tienen una común dignidad dada por el bautismo. Muy bien, agradezco el comentario de Patricia Pontilla. De acuerdo al comentario que hace de lo que movió al concilio en cuanto a la participación de todos los bautizados, esto aún está al deber. Bueno, ahorita está redactando. Continúo entonces, ¿no? Entonces, ahondando más en este giro copernicano, esto significaba la superación de la imagen clerical de la iglesia centrada en la jerarquía. Giro de la iglesia de la estructura centralista y dominante, la societas perfecta, esa sociedad perfecta, hacia una comunio. Entonces, hacia la comunidad de iglesia, de iglesias locales, ¿no? Se trata entonces de superar una imagen de la iglesia como sociedad ya acabada, perfecta, ¿no? Santa, por supuesto que sí sigue manteniendo esta nota de la santidad, es algo que decimos también en el credo, pero más que identificarse con la perfección,
la iglesia va a hacer hincapié ahora en que somos una comunión, una comunidad, ¿no? Una comunidad de fieles, de seguidores de Jesús, en torno a Jesús. Entonces, bien, solo para decirlo, queda organizada así esta constitución dogmática de la iglesia, organizada así en un primer momento, se trata el misterio de la iglesia, en un segundo momento el pueblo de Dios, luego vendrá hasta un tercer lugar la constitución jerárquica de la iglesia y especialmente el episcopado, para en un capítulo cuarto hablar sobre los laicos, en quinto la vocación común a la santidad en la iglesia, sexto los religiosos, séptimo capítulo el carácter finito de la iglesia peregrina y su unidad con la iglesia celeste, en octavo lugar la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la iglesia. Y bueno, hay un anexo en esta constitución dogmática, Lumen Gentium, un anexo sobre las obligaciones y advertencias. Me dice aquí Miriam Lisbeth sobre esto de ya no más imagen jerárquica en Evangelio Nunciandi. Se habla de que, si bien toda la iglesia está llamada a la evangelización, esto se debe llevar a cabo desde tareas diferenciadas. ¿Podría profundizar un poco más en este punto? Sí, claro que sí. Wow. Es decir, a propósito de lo que estábamos diciendo aquí, se trata de ahondar más en los ministerios que se viven dentro de la iglesia, ¿no? No nada más hacer hincapié en los ministros ordenados, en el episcopado, los presbíteros, sino que se trata de percibir que dentro de la iglesia se dan diversos servicios y que todos ellos son fundamentales para crear la comunidad de Jesús. Entonces, por eso también, por supuesto, tendrá un elemento aquí especial, el hacer hincapié, ¿no? Tendrá un lugar especial el tema de reflexionar, retomar el bautismo dentro de la iglesia. Es el bautismo el que nos hace participar del único sacerdocio de Cristo, ¿no? Todos, y los ministros también participarán de ese mismo sacerdocio, ¿no? Es decir, los obispos, los presbíteros, también participarán de ese sacerdocio. Entonces, a esto que usted dice, ¿no? La llamada a la evangelización se debe llevar a cabo desde tareas diferenciadas, es abrir el panorama, ¿no? No centrarnos únicamente en que la iglesia no siga, digamos, centralizada en solamente los ministerios del episcopado y del presbiterado. O a ver, me expreso correctamente, ¿no? Es decir, sin duda al episcopado le toca esa tarea de cuidar, de tener una mirada amplia sobre la comunidad eclesial, eso sigue, ¿no? Pero ahora se trata de que también otros ministerios, ¿no? Reciban también su adecuada valorización, ¿no? Y de que se les promueva cada vez más, ¿no? Porque estamos, a partir del Concilio Vaticano II, se cae también en la cuenta de que el pueblo de Dios tiene allí un potencial enorme, ¿no? Y por tanto, se trata de darles, de promover más los ministerios o las tareas diferenciadas, como usted lo cita. Las tareas, pregunta también Rosalba Serrano, ¿las tareas diferenciadas integran la inculturación de los pueblos? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, se trata también, bueno, la inculturación de los pueblos, es decir, de que el evangelio tenga también esta, de que no sea un evangelio desencarnado, sino dentro de la historia y también dentro de las culturas. Allí en las culturas donde se da, donde se siembra el evangelio, tiene que estar también en un diálogo con esas culturas, y por eso se habla de inculturación. Nos comparte Patricia Pontilla, en el fondo es abrirse a la participación del pueblo de Dios. Juntos construimos el reino, totalmente. De eso se trata, ¿no? Es a puertas abiertas, sí.
Sí, se da una experiencia eh, de Dios, de Jesús, una experiencia como iglesia, la iglesia que se reúne y que sabe que está en cada uno de sus miembros, hay una riqueza de dones y por tanto se trata de que esos dones se pongan al servicio, es eso, no ministerio significa servicio y que la, todo el pueblo, toda la comunidad pueda también alimentarse de los diversos dones
Muy bien. Ay, no sé, paró, ¿verdad? no sé qué pasó. De repente me perdió. ¿Se salió? Sí, pero ¿qué habrá pasado? Pero mira, Esa Patricia hola, Pontilla. esta Patricia Pontilla. Yo no sé, y A ver si se alcanzó a grabar. sí, yo espero. Mucho gusto, Patricia. Saludos. Qué bien, Patria. Sí, claro. Solo se ve Patricia. Ah, mira. Oh. Bueno, perdón. Creo que ya nos estamos viendo. Ya se restableció. Sí, me pueden ver todas. Ya regresamos. Sí, gracias, Cecilia Naranjo, Patricia, perfecto. Olga, muy bien. Bueno, en fin. Ok, bien, pues estábamos entonces en esta cuestión precisamente de la participación diferenciada, ¿no? Y bueno, estas tareas diferenciadas, esta inculturación del Evangelio, en fin, es parte de este diálogo con el mundo, ¿no? La iglesia que se iba configurando ya poco a poco su conciencia de que necesitaba abrirse, ¿no? Como también alguien de ustedes lo expresaba aquí, ¿no? Se trataba también de una apertura al mundo de hoy, de una apertura a otros pensamientos, de una apertura en general al diálogo, ¿no? Pero a partir del evento conciliar, ¿no? Por eso es que algunos le denominan como un segundo Pentecostés, ¿no? El Concilio Vaticano II, a partir de allí es que efectivamente se da a nivel eclesial, ¿no? Y pues en todo el mundo y ya con digámoslo así, con una ya carta de identidad, esta misión, ¿no? de la iglesia en diálogo con las ciencias, de la iglesia en diálogo abierto con el mundo, intentando también mostrarse no más desde su postura de una ciudad perfecta, sino desde una comunidad de creyentes, una comunidad, un pueblo de Dios, un pueblo de bautizados, que buscan también, ¿no? Simplemente reflejarle al mundo la luz de Cristo y no más, ¿no? Entonces, es de allí donde se van haciendo nuevos ensayos y por supuesto ya el Evangelii Nuntiandi que ustedes mencionaban, pues tendrá estos acentos ya con una mayor conciencia, con una mayor solidez, seguridad, de decir, sí, se trata de un movimiento de inculturación del Evangelio, ¿no? No más un modelo impositivo, no más digámoslo así, la adaptación de un monólogo o del discurso cristiano allí donde llega, ¿no? Sino de ahora no hacer más monólogos, sino de crear realmente diálogos, ¿no? Bueno, esto quedará mucho más claro, sí, en la constitución pastoral de la iglesia, la Gaudium et Spes. Entonces, dando un pasito más, ¿no? Queremos, les quiero presentar, bueno, precisamente esta relación iglesia-mundo, hacer una relectura esencial de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa desde la tradición de la fe bíblica la presencia cristiana en el mundo? ¿No? Fue una de las preguntas también de la Gaudium et Spes. Este interrogante que puede servir de hilo conductor está inscrito en el título mismo de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo de hoy. Nos comparten, por ejemplo, Lorena, fue el siglo de la vanguardización, bueno, sí, ciertamente el siglo XX, con bastantes avances también científicos, aunque al mismo tiempo, pues no olvidemos que la primera mitad del siglo fue también una experiencia humanamente muy dolorosa, ¿no? 2 guerras mundiales, ¿no? Y la Segunda Guerra definitivamente de un desastre y una catástrofe humana, ¿no? Olga Carcur nos comparte, fue un concilio pastoral donde abundó el diálogo y la reflexión teológica, totalmente.
la iglesia entonces tiene conciencia de que ella es para el mundo. La iglesia no ambiciona otro poder terreno que el que la capacita para servir y amar a los hombres. Esa será su convicción. La iglesia santa, perfeccionando su pensamiento y su estructura, no trata de apartarse de la experiencia propia de los hombres de su tiempo, sino que pretende de una manera especial comprenderlos mejor, compartir mejor con ellos sus sufrimientos y sus buenas aspiraciones. En otras palabras, confirmar el esfuerzo del hombre moderno hacia su prosperidad, su libertad y su paz. Entonces, no es que ella ponga ya no, perdón que interrumpa, es que me dicen ya no veo las diapositivas, ni yo. Bueno, es posible que sí, en medio de todos estos percances se haya allí movido. Miriam me dice que ella sí las ve, entonces vemos a Patricia, dice Lorena. Bueno, sí, a Patricia yo también la veo. Hola, Patricia. Bueno, muy bien. En fin, de cualquier modo, si no ven las diapositivas, bueno, ahí está dando indicaciones el profe Oscar. Y de cualquier modo, pues lo mismo que en la presentación pasada, voy a subir a la plataforma esta presentación para que pues todo el mundo pueda tener acceso a ella. Bueno, entonces, eso, se trata de un programa, ¿no? La iglesia es para el mundo. Este mundo en el que la iglesia vive es el mundo de las sociedades pluralistas, es el mundo, como ya decía también Lorena, el mundo del vanguardismo, ¿no? Es el mundo donde el Estado con su autoridad tiene una función totalmente distinta de aquella que tenía en una sociedad que era ideológicamente homogénea, ¿no? Es el mundo del cristianismo dividido en familias confesionales también, ¿no? Es el mundo de las muchas culturas y religiones no cristianas. Es el mundo, en pocas palabras, globalizado, ¿no? Presentido en la Gaudium et Spes, al que complementa la catolicidad más radical de la Iglesia, esa que va inscrita en el mandato misionero del Señor y del mundo entero y anunciada en el Evangelio, así como lo expresa el Evangelio según San Mateo, ¿no? Entonces, allí está, la tarea es ir hacia el mundo. Ahora, ¿con qué espíritu? ¿Con qué espíritu se va al mundo? El concilio va a dejar claro que tiene que ser con un espíritu pastoral y de puesta al día, ¿no? Y esa será la identidad del concilio. Y aquí hago mención de este famoso radiomensaje del 11 de septiembre del 62, dado por Juan 23, dice: la iglesia desea ser buscada tal como ella es, en su estructura íntima, en su vitalidad ad intra, presentando a sus propios hijos, ante todo, los tesoros de fe esclarecedora y de gracia santificante. Pero queremos considerar también a la iglesia en relación con su vitalidad ad extra. Entonces, esto, o sea, es esa estructura íntima, su vitalidad, pero una vitalidad que tiene que reflejarse, por supuesto, ad extra, si no, se queda nuevamente ensimismada, mirando solamente hacia su ombligo, ¿no? Y no percibe que la gran misión que le encargó su Señor es la de ir al mundo, la de estar en el mundo, la de en el mundo construir el reino de Dios. Entonces, la locución inicial del concilio, Gaudet Mater Ecclesia, ¿no? Alégrate Madre Iglesia, del 11 de octubre de 1962, donde el Papa insistía en que el objetivo del concilio no era la discusión sobre determinados artículos de fe, sino la transmisión más adecuada de la fe. Establecía en consecuencia la distinción entre la sustancia de la fe, ¿no? O depositum fidei, y la formulación de la que aquella se reviste. Entonces,
en este sentido va a tener mucha importancia preguntarse qué buscan los hombres y qué tiene la iglesia que aportarles a ellos, ¿no? En sus búsquedas también actuales. En otras palabras, Juan 23 ha querido colocar al concilio en la perspectiva de una respuesta cristiana a las exigencias de una humanidad que experimenta una transformación profunda y global. El principio de ayornamiento constituye la orientación sintética que el concilio debía marcar para la iglesia. O sea, se trata precisamente de esto, ¿no? De que la iglesia no esté formulando respuestas a preguntas que nunca le han hecho, o bien preguntas que ella se imagina que los hombres tienen. No, se trata de preguntarse efectivamente qué buscan los hombres, ¿no? Y en ese sentido poder decir, bueno, si lo que buscan es esto, ¿qué tiene la iglesia para aportarles, ¿no? Es decir, mirar con mayor acercamiento, proximidad, cuáles son, ¿no?, las necesidades, las búsquedas del ser humano hoy. Por supuesto que esto es para nosotros quizás ya digamos, unos lineamientos, unas directrices un poco más comunes, ¿no? Pero que hasta este momento, ¿no?, hasta el momento del concilio, no eran tan comunes, ¿no? Y quizás en muchas de nuestras comunidades, o para muchos de nuestros hermanos en la fe, muchos miembros de nuestras comunidades, aún esto no es tan común, ¿no? Aún sienten que la iglesia no se interesa por sus preguntas más fundamentales, ¿no? Pero por eso la insistencia de que conozcamos estos contenidos, ¿no? De que para la iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, lo que prima, lo que está en el centro, ¿no?, es descubrir cuáles son las necesidades, las preguntas más profundas, las preguntas centrales que se hace el ser humano, porque es a esas preguntas que Jesús nos invita a responder, ¿no? Es a esas preguntas a las cuales Jesús nos manda para también allí, en medio de las necesidades y preguntas existenciales más hondas, donde Jesús nos invita allí a construir el reino y a anunciar el reino. Nos comparte Cecilia Naranjo: me gustó que en este concilio se convocaron a todo tipo de personas, laicos, religiosos, 90 invitados no católicos y pertenecientes a otras iglesias. Eso se me hizo bien porque en pocas palabras se abrió a todos, efectivamente. Muy bien. Entonces, para ir también cerrando esta presentación y más bien abrir el foro si es que hay preguntas de cualquier índole. Mientras la iglesia, intensificando su vitalidad interna por obra del Espíritu Santo, se diferencia y separa de la sociedad profana circundante, al mismo tiempo aparece como fermento vivificador e instrumento de salvación de esa misma sociedad humana, descubriendo y reafirmando su vocación misionera, su destino y legado esencial de anunciar el Evangelio con ardiente entusiasmo a toda la humanidad, sin discriminación alguna. Fíjense, son partes de esa misión que descubre la iglesia a partir del concilio, ¿no? No se trata de discriminar, sino de ser instrumento de salvación en la sociedad humana. Entonces, si en algún momento de la historia la iglesia se dedicó a hacer juicios, ¿no? Pensemos en la Inquisición, ¿no? A dictaminar quién estaba bien y quién estaba mal en la fe, a condenar, ¿no?, ideas ajenas a la doctrina católica. En este momento de la historia, el concilio descubre que no es más ese papel de la iglesia. Si en algún momento eso la iglesia lo asumió como parte de su misión, pues no podía seguir así la iglesia, sino tenía que abrirse, seguir siendo instrumento de salvación en la misma sociedad humana. Entonces, la mirada del concilio se extiende a toda la humanidad y la iglesia quiere lanzar su grito de esperanza, consciente de que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Citamos allí en la primera
carta de Timoteo 2:4. Entonces, Pablo VI comentaba aquellos textos bíblicos, ¿no? La iglesia no es un fin en sí misma, sino que está al servicio de todos los hombres. Su tarea específica y su misión es la de hacer a Cristo presente a todos y cada uno de los hombres y de los pueblos. Esa es su tarea, no andar por allí condenando. Bueno, esta parte la salto y me paso a esta diapositiva. Entonces, la misión evangelizadora de la iglesia, atención a los signos de los tiempos. Como ustedes ya también vieron en nuestros recursos para esta semana, pues una categoría, un concepto clave aquí es los signos de los tiempos, saber leer, interpretar los signos de los tiempos. Entonces, para esto habrá que entender también que la misión de la iglesia es la misma misión de Cristo. Un criterio muy claro de la apertura de la iglesia al mundo deriva de la forma específica en la que el Dios trinitario se ha abierto al mundo. La apertura del Dios al mundo en Cristo se realiza en la forma del envío, misio, con el fin de penetrarlo todo con su amor. Es decir, la iglesia, en todo caso, para identificar, para poder descifrar cuál es su misión, cómo debe ser su acción en este mundo, no tiene que mirar a otra parte más que a cómo lo hizo Cristo, cómo lo hizo el enviado de Dios por excelencia, cómo lo hizo, en pocas palabras, el Dios encarnado en el que creemos, ¿no? Es decir, viene, se encarna, ya esa decisión que Dios realizó en sí mismo de poder encarnarse, lo hace fundamentalmente por amor. La única razón que tiene es el amor, y lo que realiza Cristo en su paso por esta historia es también penetrarlo todo con su amor, ¿no? Transformar la vida de las personas y las estructuras por la experiencia del amor. Entonces, aquí cito a Gaudium et Spes 4, para cumplir su misión es deber permanente de la iglesia escrutar a fondo los signos de los tiempos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, pueda la iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura, y sobre la mutua relación entre ambas. Es necesario, por ello, conocer y comprender el mundo en que vivimos. Entonces, esta interpretación de los signos de los tiempos lo tiene que hacer la iglesia precisamente para poder responder también a las interrogantes de la humanidad hoy, no a las interrogantes que se hicieron las personas en el siglo XVII o en el siglo XVIII, no, sino a las interrogantes de la humanidad hoy. Y por eso tiene que ser una iglesia de ojos abiertos. Y cada uno tenemos que ser también cristianos de ojos abiertos. Nos comparte aquí Lorena: el proceso no puede realizarse sectorizado, determinando un área parroquial misionera y las demás estancadas en su pastoral de conservación, sino que el completo de la iglesia, bueno, sino en el completo de la iglesia, no en la iglesia en su totalidad, así entiendo. Bueno, entonces, ahora bien, sin salir de la constitución pastoral, las mejores indicaciones sobre el significado de la categoría signo de los tiempos lo encuentran en el número 11, numeral 11 de la Gaudium et Spes, donde se habla de discernir los signos verdaderos de la presencia o de los planes de Dios, en medio de los acontecimientos, exigencias y deseos. Esta metodología consiste en una lectura atenta de la realidad y del dinamismo histórico, ¿no? Entonces, por eso nosotros podemos ver que hoy en muchas comunidades, ¿no? Creyentes, muchas partes de la iglesia ponen en práctica y con mucha seriedad, con mucha solidez, esto de mirar nuestra realidad, ¿no? Mirar nuestra realidad e interpretarla, releerla
a la luz del Evangelio, ¿no? Hay muchas comunidades eclesiales de base, sobre todo, que en cada reunión, en cada encuentro que tienen, siempre se están preguntando, y de hecho es parte del esquema de la reunión, ¿cómo está nuestro entorno? ¿Cómo está nuestra realidad? ¿Qué podemos decir sobre la realidad, no? Aquí hay algunas preguntas. Bueno, Lorena Guadalupe complementa su comentario: la iglesia debe animarse en la misión, reflejando al mundo su vida de comunión y el deseo de participar a todos de esa vida. Muy bien. Luego Miriam Lisbeth pregunta: entonces, ¿también podríamos utilizar el concepto de ayornamiento para otros documentos que han salido de los sínodos, o es exclusivo para el concilio? No, buena pregunta, ¿no? Efectivamente, también se puede, es decir, se puede hablar de ese ayornamiento que vive la iglesia, sea por medio de sus documentos, ¿no? Pero sobre todo de esta puesta al día en su experiencia de estar en el mundo y de ser para el mundo. Así es. Muy bien. Entonces, en una palabra, la actual evolución del mundo revierte en esa problemática trascendental sobre el hombre, sobre el significado del dolor, del mal, de la muerte, sobre el sentido de la vida, sobre la esperanza en el más allá. Entonces, Gaudium et Spes afirma al final de este capítulo 11, y así lo hará respectivamente al final de los otros capítulos y de las otras secciones, que Cristo, muerto y resucitado por todos, es la clave, el centro y el fin de toda la historia humana. Entonces, Él es quien es nuestro modelo, quien es el paradigma, la clave, en todo caso, para poder interpretar esta historia humana. Pienso aquí también en aquel capítulo 24 del Evangelio de Lucas, esta narración sobre los discípulos de Maús, ¿no? Cómo es Jesús resucitado el que se presenta al lado de estos dos peregrinos, de estos dos discípulos tristes, envueltos por una cierta frustración, porque aquel que creyeron que sería el libertador de Israel había sido crucificado, muerto y sepultado, ¿no? Entonces, el mismo Jesús se presenta como la clave para entender las Escrituras, ¿no? Y nos ayuda, Él ayuda a estos dos discípulos a entender todo lo que se había dicho en las Escrituras sobre Él, y por supuesto, Él mismo se sigue presentando a nosotros para entender también las Escrituras y entender también la misma realidad. Muy bien, pues ya para ir terminando, entonces nos preguntamos hasta dónde llega la profundidad de esta comunión con el género humano, ¿no? La iglesia quiere estar en comunión con el género humano, pero hasta dónde llega la profundidad de esa comunión. La naturaleza de esta relación está fundada últimamente en el corazón de la visión cristológica. Cristo ha sido puesto en medio de esta historia como un nuevo principio de existencia, de modo que en Él se aunan y anudan la naturaleza y la gracia, la creación y la redención, ¿no? Si en Cristo todo encuentra una unidad, entonces la profundidad de esta comunión pues está en Él. En Él nos entendemos hermanos con todos, con todo el género humano, ¿no? Y es Él el que nos inspira a seguir luchando, construyendo, poniendo los puentes necesarios para que exista una unidad con todo el género humano. O sea, la primera palabra de la iglesia es Cristo y no ella misma, ¿no? La iglesia se conserva sana en la misma medida en que concentra en Él su atención. El Vaticano II ha puesto esta concepción en el centro de sus consideraciones y lo ha hecho de un modo tan grandioso que el texto fundamental sobre la iglesia comienza justamente con las palabras Lumen Gentium Consit Christus, es decir, Cristo es la luz del mundo. Por eso existe un espejo de su gloria, la iglesia, que refleja su esplendor. Y en esto cabe recordar aquella metáfora de los padres de la iglesia que dirán que la relación de la iglesia con Cristo, con su Señor, es la misma relación que hay entre
la luna y el sol, ¿no? La luna no tiene otra función, no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. En ese sentido, la iglesia también no anuncia su propia luz, no refleja su propia luz, sino únicamente refleja la luz que es Cristo. Y es así que ella entenderá que la iglesia, al prestar ayuda al mundo y al recibir del mundo múltiple ayuda, solo pretende una cosa: el advenimiento del reino de Dios y la salvación de toda la humanidad. Todo el bien que el pueblo de Dios pueda dar a la familia humana al tiempo de su peregrinación en la tierra deriva del hecho de que la iglesia es sacramento universal de salvación, que manifiesta y al mismo tiempo realiza el misterio del amor de Dios al hombre. Es eso, realizar ese misterio del amor de Dios al hombre. Es también el punto de partida y la meta a la cual se quiere dirigir la iglesia, y dirige sus esfuerzos y también sus reflexiones y sus diversas prácticas pastorales. Es decir, quiere realizar el misterio del amor de Dios al hombre. Muy bien, pues por aquí me gustaría detenerme y más bien ahora pues dar un tiempecito. Digo, ya estamos completando una hora, digo, con todo y esos leves percances que se dieron ese minutillo que estuve fuera de combate, ¿no? Fuera de la grabación. Y por tanto, pues yo les invito a que ahora se pueda dar otra. Ya he ido leyendo algunas preguntas, he ido leyendo sus comentarios, pero también si hubiera alguna cuestión más directamente sobre esta temática, sobre esta especie de redondeo que quise hacer sobre por una parte, las raíces también, las inspiraciones del Concilio Vaticano II, y por otra parte, las consecuencias teológico-pastorales de este evento. Y nos comparte Lorena Guadalupe: así es, la iglesia no refleja su propia luz, sino es Cristo que la hace brillar, al igual que la luna no tiene la propia luz, sino la recibe por el sol. Así es, y al ver el sol siento es la Santísima Trinidad, luz, calor, sol. Claro, ¿no? También esta experiencia de sentirse inundados, abrazados por la luz, sin duda también nos evoca o nos puede ayudar a expresar cómo es la presencia del Dios que todo lo abraza, ¿no? Entonces, esto es, digamos, las grandes directrices, las grandes líneas. Hay muchísimo, por supuesto, un contenido allí enorme, un contenido hondo, que digo, aquí pues en esta semana concretamente apenas damos unas pinceladas, pero la intención es que también cada uno de ustedes, cada una vaya haciendo una reflexión propia. Alguna vez en un curso, precisamente también sobre teología pastoral fundamental, alguien decía, bueno, pero pues hay muchas personas que pues, no necesitan saber del concilio, ¿no? Pareciera que ya han respirado, han absorbido el espíritu del concilio y lo viven sin saber si existe un documento llamado Lumen Gentium o una constitución pastoral de la iglesia llamada Gaudium et Spes. Yo dije, totalmente de acuerdo, ¿no? No se trata como de que ahora salgamos a la calle o vayamos a nuestras comunidades y a ver, estudiemos nuevamente estos documentos. Pero a nosotros que estamos haciendo este curso de Teología Pastoral Fundamental, sí es necesario percibir que muchas de lo que hoy vivimos ya como una realidad en la iglesia, tiene su origen en estas intuiciones, en estas reflexiones, en estas constituciones conciliares del Concilio Vaticano II, y que sin duda está allí este oasis, o más que un oasis, estos oasis en plural, que son los diversos decretos, las diversas constituciones del concilio, y donde podemos volver una y otra vez para poder recordar cuáles son las
las grandes directrices de la Iglesia desde los años 60 y hasta nuestro tiempo actual, y percibir cómo también este espíritu, pues hoy también este espíritu conciliar retoma una nueva fuerza con las grandes exhortaciones del Papa Francisco, ¿no? Sin duda la Evangelii Gaudium, la Amoris Laetitia, su encíclica Laudato Si, todos estos documentos propios del magisterio actual beben de estos documentos, de estas constituciones conciliares. Entonces, sí, ciertamente, ¿no? Hoy mucho de lo que tenemos, de lo que plasmó, de lo que las orientaciones del Concilio Vaticano II están ya un poquito más en el ambiente, ¿no? En el ambiente eclesial, pero qué bueno que tengamos la oportunidad de poder percibir las raíces de muchas de estas orientaciones, exhortaciones actuales, ¿no? Así es, ¿no? Están las constituciones, declaraciones, los decretos del Concilio Vaticano II, todos ellos los encuentran, por supuesto, en el compendio de las constituciones, declaraciones y decretos del Concilio Vaticano II. Ustedes pueden tener acceso a cada uno de estos documentos que mencionamos, que ustedes vieron citados en los recursos que subimos. Los encuentran fácilmente en el internet y por supuesto también en muchos de, nuestra biblioteca aquí del ISCA. Sé que pues no es tan fácil venir aquí a ISCA, pero también si alguien por cualquier motivo no lo encuentra, con mucho gusto me puede pedir cualquiera de los documentos y yo se los hago llegar. Entonces, nos comparten aquí Olga Carcur, el magisterio actual nos siguen recordando las orientaciones del Vaticano II para seguir el camino de renovación pastoral. Exactamente. Y Patricia Pontilla, es realmente bello descubrir las intuiciones que la Iglesia jerárquica tuvo al abrirse a este concilio con su contenido tan renovador para la vida de la Iglesia que hasta ahora nos sigue vitalizando en el caminar de la vida. Así es esto, ¿no? Y pues, aunque a veces creo yo que me domina la emoción, pero decir que efectivamente, ¿no? En un papa como Juan XXIII, ¿no? El papa bueno, a propósito, ¿no? Este era el sobrenombre que se le dio, pues con la sencillez, pero también marcado por la alegría que le generaba el ser un seguidor de Jesús. Pues es eso, es poder volver a transmitirle a los otros pues, que más allá de una doctrina, lo que nos inspira, lo que nos motiva a actuar es el sabernos amigos de Jesús, es el saber que tenemos una relación estrecha con Jesús, ¿no? Jesús que nos lleva al Padre y Jesús que quiere llevar a la iglesia completa al Padre. Entonces, es sin duda, aunque a veces los conceptos pues nos lleven por caminos duros, arduos, pero al final es poder descubrir que es entrar en una íntima relación con Jesús para volver a ser enviados, ¿no? Para ser enviados nuevamente por Él y enviados con la convicción de que efectivamente, de que vale la pena estar con Él, de que es bello, es lindo compartir la vida en Él, ¿no? Entonces, esta experiencia comunitaria, esta experiencia que hace la iglesia en torno a Jesús, la quiere compartir a otras personas. Y por eso las diversas búsquedas y los ministerios pastorales dentro de la iglesia. Muy bien. No sé si hubiera alguna otra moción o bien también preguntas en general. Damos aquí el espacio. De cualquier manera, bueno, ustedes saben, creo yo que hemos seguido una dinámica también bastante constante de comunicación por medio de los mensajes. Ya les comenté, ¿no? Al inicio de esta sesión síncrona,
de verdad les hago ver lo completas, lo cada vez más, vamos, complejas, desarrolladas. Las participaciones en el foro de esta semana, sin duda ha tenido una participación mucho más grande que la semana anterior, la semana pasada, y motivarlos a eso, ¿no? A no dejar de inclusive demostrar también algunas discrepancias con lo que comparten algunos de nosotros, ¿no? Aquí no se trata, vamos, también, por supuesto, tendría que ser, si muestro alguna discrepancia, tendría que ser argumentando, ¿no? Y no solamente decir, no, pues no estoy de acuerdo contigo, porque no, y punto, ¿no? Sino se trata de ampliar nuestros horizontes, ¿no? Por eso estudiamos, por eso nos envolvemos en estos contenidos y deseamos, sin duda, ir ampliando nuestros horizontes. Y el foro tiene como objetivo también esto, ¿no? Poder ampliar el horizonte. Muy bien, entonces, adelante, ¿no? Se trata de eso también. De mi parte, los comentarios que les hago a sus trabajos, las retroalimentaciones, también tienen el objetivo de señalarles algunos aspectos, ¿no? Que quizás quizás están un tanto flaquitos, pero pues para motivarlos, ¿no? En ningún momento es calificar por calificar tampoco, ¿no? De mi parte como asesor de esta materia, mi papel, ¿no? Y mi función es darles herramientas para que ustedes sigan caminando, ¿no? Y pues ustedes saben que nosotros tenemos la oportunidad de compartir, de interactuar solo 4 semanas y después continuarán ustedes su camino, pero por supuesto, ¿no? Bueno, también agradecen por la motivación, por las retroalimentaciones, con mucho gusto. Y espero que continuemos así en esa misma dinámica. Muy bien, pues entonces, si no hay, ok, gracias por compartir, retroalimentar, muchas gracias, buenas noches. Sí, Miriam, Ana Gabriela, ok, perfecto. Entonces, yo también les agradezco, que estén muy bien, que tengan, pues ya estamos hoy escuchaba por ahí en la calle, estamos en el pre-fin de semana, en fin, pues tengan un buen pre-fin de semana y bueno, pues continuamos en esta reflexión. Todo lo mejor para ustedes y que Dios los bendiga. Hasta luego, buenas noches. Nos seguimos acompañando. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Bye. Para servirles. Gracias a todas también.